bendiga, hermanos. Gracias a Dios que estamos aquí una vez más reunidos, ¿verdad? En la casa del Señor. Agradezco a Dios, hermanos, por este privilegio de compartir algo de la palabra una vez más con cada uno de ustedes. Me gozo y creo, hermanos, miro las cosas que vienen de parte de Dios, ¿verdad? Porque nada pasa, ¿verdad? Sin que sea la voluntad. Dice que ninguna hoja se mueve si no es la voluntad de Dios, ¿verdad? ¡Aleluya! Dios permite, hermanos, lo que está pasando y de que el pueblo de Dios, ¿verdad? Sigamos buscando, ¿verdad? La manera de agradarle, hermanos, y de acercarnos a Él, ¿verdad? A través de la alabanza y a través de la oración y de la palabra. Me gozo, hermanos, estar junto con cada uno de ustedes y, ¿verdad? Ahora día viernes, la mayoría de la semana hemos estado aquí, hemos venido, ¿verdad? A orar, hermanos, hemos sentido la necesidad, ¿verdad? De acercarnos a Dios a través de la oración y como recompensa, hermanos, la bendición que no obtengamos el día de ahora, ¿verdad? Que finalizamos la semana de oración, la vamos a obtener el domingo y el resto, ¿verdad? De la semana, y Dios va a ir añadiendo bendición a la vida de cada uno de nosotros. Porque la Biblia dice, ¿verdad?, que el trabajo del Señor no es en vano. Gloria a Dios. Cualquier tiempo que usted y yo invertamos, hermano, ¿verdad?, en la obra de Dios y en buscar, hermano, ese alimento espiritual, la recompensa la veremos el día de mañana. Y en veces el mismo día. Así que, hermano, les invito a que leamos la palabra del Señor. Vamos a leer en el libro de Samuel, y vamos a leer en la primera carta de Samuel, capítulo 17. Yo creo que esta porción de la palabra es conocida para ustedes, ¿verdad? Y pues los hermanos estaban poniendo, ¿verdad?, anuncio aquí en Facebook, ¿verdad?, de el día viernes aquí hay un culto, ¿verdad?, de alabanza y de estudio de la palabra, y así que pues, ¿verdad?, vamos a estar leyendo la palabra del Señor y que sea el Señor, ¿verdad?, quien añada la bendición a esta palabra. Que el pueblo de Dios, ¿verdad?, nosotros, el pueblo de Dios, necesitamos, ¿verdad?, ser instruidos nosotros con la palabra del Señor. Cuánta necesidad hay, ¿verdad?, de que la palabra de Dios se siga predicando, ¿verdad? Tanto como allá afuera como en la iglesia, hermano, ¿verdad? Porque estando las riquezas de Dios en esta escritura, algunos parece que estamos algo pobres, ¿verdad? Que por alguna razón, ocupaciones y falta de dedicación, ¿verdad? No hay mucho de esto, y la Biblia dice, ¿verdad?, que la palabra del Señor dice, abunde en vuestros corazones. Pero en estos tiempos no es la palabra de Dios la que abunda en nuestros corazones, ¿verdad? En vez de son otras cosas las que abundan. Pero Dios siempre, ¿verdad?, tiene misericordia de nosotros, de su pueblo, y nos ayuda. Así, hermanos, primera de Samuel, capítulo 17, vamos a estar leyendo el versículo 20 y el 21, para la honra y gloria del Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Me sigue con su vista, hermano. Primera Samuel 17, 20 y 21, para la honra, ¿verdad?, del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos esta palabra. Reza de la manera siguiente. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Amén. Gloria a Dios. Hasta ahí. Y ahí deja, hermano, por favor, tenga abierta la Biblia, y vamos a estar leyendo aquí y ahí, y al último vamos a salir edificados con esta palabra del Señor. Hacemos una oración. Amantísimo Padre Celestial, que está en los cielos y que está en todo lugar, en esta hora, Padre Santo, aleluya, usted que conoce la mente y que conoce los corazones, y que quizás durante el día cualquiera de nosotros quizás nos irritamos por un momentito, nos molestamos, Señor, quizás por alguna palabra que pasó en el trabajo o en la familia, y
por ello te pedimos perdón, Padre Santo, aleluya. Y ahora, Señor, que hemos leído esta palabra, Padre Celestial, te rogamos, Señor bendito, que por misericordia, Señor del cielo y de la tierra, esta palabra, Señor, esté haciendo efecto, Señor, en la mente y en el corazón de tu pueblo, Padre Celestial. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Dios mío, por tu iglesia amada, Padre Santo. Oh, gloria a Dios, aleluya, que añada bendición, Señor, a esta palabra, Padre Celestial, aleluya. Oro que por misericordia, Padre Santo, aleluya. Oh, Señor, aleluya, usa mis labios, Padre, para bendición, Señor, para que esta palabra, Señor, llegue hasta lo profundo de la mente y del corazón de los hermanos. Padre, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, aleluya. Yo, Señor, hablaré tu palabra para tu honra y para tu gloria, Señor, con el propósito, Señor, de honrar tu nombre, Dios mío, aleluya, y que tu pueblo sea edificado. Padre, toda fuerza contraria, todo aquello que es oposición a lo bueno, a lo santo, a lo limpio, a lo verdadero, y que se opone, Señor, contra ti y contra tu palabra, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, aleluya, por el poder de tu palabra, Padre Santo, aleluya. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, aleluya. Te pido que me deje con bastante volumen el teléfono, perdón, el micrófono, por favor, para que así, hermano, podamos oír, porque verdad, de repente los niños, verdad, se ponen inquietos y de repente como que se ponen de acuerdo uno con otro y se oye bastante ruido, y así, hermano, podemos escuchar la palabra del Señor y la pueden escuchar otros también, porque la palabra de Dios es vida, hermano, y es viva y eficaz. Amén. Amén. Y Dios, hermano, siempre tiene un propósito para su pueblo. Dios, hermano, siempre quiere, verdad, edificarnos a través de la palabra del Señor. Y como hemos dicho antes, Dios, hermano, por en vez que quizás al más debilucho va a ocupar para que, verdad, traiga la palabra o traiga las alabanzas o traiga un testimonio para que seamos edificados del cuerpo de Cristo. Yo he tenido experiencias bien lindas, hermano, en el caminar en el Señor. Todavía hace unos 2 o 3 años, cuando nos íbamos a retirar, algunas veces, una de las últimas veces, estábamos con hermano Claudio, hermano Arnoldo, hermano Walter, creo, hermano Rudy. Y de repente, hermano, entre uno del grupo, hermano, que testificó poquito, y todos estábamos llorando. Todos nos tocó la presencia del Señor. ¿Qué le quiero decir yo con esto? Que en veces, hermano, no se fije, hermano, quién va a estar hablando la palabra del Señor, sino la palabra que puede hablar a nuestro corazón. Porque Dios, hermano, si como dice la Biblia, verdad, que aún hasta la mula de Balaán, Dios la hizo hablar. Y le habló unas palabras al profeta, verdad, que hermano, se había puesto terco y se había puesto, hermano, de alguna manera se había puesto en contra de la voluntad de Dios. Entonces, el tema que nos va a ocupar el día de ahora, hermano, se trata el gigante desafía al pueblo de Dios. Vamos a estar hablando, hermano, de esa linda historia de la palabra del Señor que quedó narrada allí, hermano. Así que el tema, ¿cómo dije? El gigante desafía al pueblo de Dios. El gigante desafía al pueblo de Dios. Gloria a Dios. Ese gigante, hermano, que simbólicamente o verdad tiene un significado, tiene que ver, hermano, con Satanás, que el Señor reprende. Sí. Con el diablo. Porque ¿quién, hermano, es que tiene, hermanos, guerra de continuo con la iglesia y con aquellos, hermanos, que han sido, hermanos, llamados a la salvación, a la vida eterna? ¿Con quién es que tiene guerra el enemigo? Sino con los escogidos de Dios. Amén. Sí, así es. Con los que han sido escritos en el libro de la vida, hermano, tiene una guerra de continuo. Por eso, hermano, tiene un parentel, ¿verdad? Ese gigante Goliat tiene un parecido con Satanás. Porque ese gigante estaba siendo influenciado, hermano, no para honrar a Dios, hermano, sino para desafiar al pueblo de Dios. Amén, así es. Pero Dios, que es poderoso, hermano, que ha creado todas las cosas y que el rompecabezas que nosotros en veces no lo entendemos, Dios ya lo ha preparado con anticipación, pero en veces nosotros no lo entendemos, lo venimos a entender hasta que termina la historia. O como quien dice, hasta que pasó la prueba, hasta entonces podemos entender en veces que la situación Dios la trajo, Dios la había permitido, o lo permitimos nosotros por descuido. Sí, así es. Pero nunca, hermanos, las cosas, ¿verdad?,
llegan a la vida de nosotros solo por llegar. Dios, hermano, quiere que nosotros, ¿verdad?, de cada experiencia en la vida nosotros aprendamos algo bueno, una enseñanza que aprendamos. Gloria a Dios. Como por ejemplo, le voy a poner un ejemplo que se me vino a la mente. Hace como 1 año, 2 años, yo hice un trabajo a un cliente aquí por la Fireplace para arriba. Y era una paisana con un paisano. Y yo me di el driveway y tomé las medidas y todo, y me fui y dijeron que hagamos el trabajo. Pero cuando iba a comenzar el trabajo me dijo, pero esa área me dijo, también la teníamos en el trato. Me dijo, no, le digo, esa no la medimos. Pero bueno, dije yo, a lo mejor no pierdo, lo voy a hacer. Y de buena gente todavía le dije, para que el diseño del estampado mache, le voy a hacer el caminito también para entrar a la casa. Llevamos el tractor, demolimos el cemento viejo y empezamos a trabajar, pero lo que le quiero decir yo, que aún, hermano, de las situaciones difíciles sacamos algo bueno. Porque cuando yo ya tenía preparado y todo eso, yo miré, no, eso no iba aquí. Pero dije yo, ya le dije que sí, ya estamos en un trato. Entonces, terminé el trabajo y en vez de ganar, quizás me tocó poner unos $600 de mi bolsa y la trabajaba de unos 3, 4 días. Bien bonito el diseño, los vecinos pasaban y bien bonito. Pero ¿qué le quiero decir yo con esto? Y quedé yo, hermanos, así. Y había andado ganando bien y había andado en todos lados bien el trabajo, pero allí, en vez de ganar, perdí. Pero ahorita le voy a decir qué es lo que yo traigo, que usted y yo aprendamos de ello. Que me quedé un poco sentido de lo que pasó. Y dije, bueno, ya pasó. Pero ¿sabe qué? El hombre que estaba haciendo el cerco de fierro nuevecito, una puerta automática corrediza, agarró mi número. No sé si a los 6 meses, a los 5 meses me llamó y me dijo, aquí está un cliente y quiere hacer un trabajo. Y le digo, está bien, voy. Y nos pusimos de acuerdo y fui y hice el trabajo y quizá gané el doble o el triple. Y dije yo, bueno, aquí puedo aprender de que lo que perdí allá, lo recuperé aquí. Pero lo que entendí, hermano, que en veces uno pierde en algo, pero aprende en otra, va a ganar. ¿Sí me entiende? Pero hasta en una cosa mala, en veces hay un propósito. ¿No? ¿Sí me entiende lo que trato de decir? Sí, amén. Entonces, refiriéndose a la salvación y al conflicto que nosotros tenemos, hermano, podemos tomar un ejemplo ahora del tema que tenemos, ¿verdad? El gigante desafía al pueblo de Dios. Satanás, el enemigo, siempre va a desafiar, hermano, al pueblo de Dios y siempre va a querer ponernos miedo. Como dice la escritura aquí, hermano, si está conmigo ahí donde leímos, mire, en el versículo 3 de ahí del capítulo 17 dice que los filisteos, ¿verdad?, estaban sobre un monte a un lado, Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces, dice, del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad. Tenía de altura 6 codos y un palmo. Era un hombre alto, hermano. Y ese hombre había salido, hermano, para intimidar al pueblo de Israel, para intimidar al pueblo de Dios, al pueblo escogido de Dios. Y usted sabe, hermano, que Dios, hermano, siempre va a pelear por su pueblo. Y era, hermano, era tan intimidante la cosa, la situación en ese entonces. Algo había pasado allí, pero Dios, hermano, quería que los judíos, los hebreos, hermano, entendieran que Dios, hermano, quería darles una victoria. Mira, hermano, lo que dice el versículo 8. ¿Sí está conmigo? Dice, y se paró, dice, y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Fíjese cómo era desafiante, hermano, desafiando al pueblo de Dios. ¿Para qué os habéis puesto, dice, en orden de batalla? Como quien dice, si me aguanta, hombre, ¿para qué se han puesto allí a querer pelear con este gran gigante y con este gran ejército? Dice, no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl. Escoged, dice, de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Pero, hermano, meditemos un momentito en eso. Dice, se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿Sí me entienden?
Yo creo que a nosotros, a algunos de nosotros, hermanos, quizás nos susurra la mente el enemigo, ¿verdad? Y dice, ¿para qué vas mucho a la iglesia? ¿Verdad? ¿Para qué, hombre? ¿Para qué tanto iglesia? ¿Para qué tanto congregarte, hombre? ¿Por qué tantos días a la iglesia? Y a lo mejor hasta se lo digan en su casa. Pero hermano, pero nosotros sabemos que entre más venimos a la iglesia, entre más leamos la Biblia, entre más nos acerquemos a Dios, más cerca de Dios estamos. Sí, gloria a Dios. Y al venir la prueba, y al venir la dificultad, al venir la situación difícil, no cree, hermano, que estamos más fortalecidos. Sí, amén, amén, amén. Pero así como ese gigante les decía a estas personas, ¿para qué os ponéis en orden de batalla? El enemigo muchas veces nos va a decir, pero ¿para qué, hombre, tanto orar? ¿Para qué tanto buscar de Dios? Pero sí, hermano, lo necesitamos. Sí, amén. Es la manera que Dios dejó, hermano, establecida para que los hijos de Dios, hermano, ¿verdad? Nos acerquemos a Dios. Gloria a Dios. Mire, el versículo 10 dice, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado, dice, al campamento de Israel. Dadme, dice, un hombre que pelee conmigo. Pedía un hombre para que peleara con él. Mire el versículo 11. ¿Sí va conmigo? Amén. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Oiga lo que estaba pasando, hermano. Era el pueblo de Dios, era, hermano, el ejército, hermano, de Dios, pero tenían miedo. ¿Y usted cree que, hermano, el que tiene miedo, usted cree que podrá ganar la batalla? No. Dice, y se turbaron y tuvieron gran miedo. Es más, no dice miedo, tuvieron gran miedo. ¿Usted cree que nosotros como creyentes, si tenemos miedo, usted cree que vamos a ganar la victoria? ¿Que vayamos a ganar la batalla? No, hermano, no. Si dice la Biblia ya en el tiempo de Gedeón, ¿verdad? Que a los miedosos y a los que eran más de bajo ánimo y de espíritu así más bajo, dice que los mandaron ligeros para la casa. Pero era tan desafiante, hermano, que ese Goliat, hermano, separaba a aquel gran gigante y le decía, escogedme un hombre entre Saúl que pelee conmigo. Y dice que tenían miedo. Pero verdad que nosotros, la Biblia, hay una parte de las cartas donde dice la Biblia que el verdadero amor, ¿qué dice? Echa fuera el temor. Ya ve. Ahí se puede ver quién lee la Biblia. Cuando leemos la Biblia, la palabra de Dios, así dice la Biblia, que el verdadero amor echa fuera el temor. Gloria a Dios. Es cuando el amor de Cristo está en nuestras vidas, va a echar fuera el temor, hermano. Aunque se oiga algún ruidito adentro de la casa, uno dice, tal vez se movió una cacerola. O tal vez ahí se deslizó ahí por el sofá algún traste, alguna cosa que dejaron los niños. Pero qué miedoso, hermano. Anda a ver a mí, me dice Rosa, mi esposa. No es nada lo que le digo, hermano. ¿Sí me entienden? Entonces, hermano, la Biblia dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Y que el que tiene temor dice que no ha sido perfeccionado. Entonces, podemos ver, pero fíjense, hermano, ayúdanos, Dios, que leemos que en medio del temor, en medio del miedo, en medio de eso, siempre va a haber gente guerrera, siempre van a haber guerreros, hombres y mujeres que no tienen miedo, hermano, enfrentarse a Goliat. Enfrentarse, hermano, a cualquier situación de la vida que presente en la casa o en la iglesia, ¿verdad? O en el trabajo. Gloria a Dios. Eso es lo que leímos al principio, hermano, de un jovencito, hermano, que dice la Biblia. Lo que leímos, se lo voy a tratar de narrar en mis palabras. Lo que leímos, dice la Biblia, hermano, en el versículo 12. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Amén. Y la Biblia dice que ahí en el versículo 13 que los 3 hijos de Isaí habían ido a la guerra. Los más grandotes, ¿verdad? ¿Cuántos están poniendo atención? Ya han ido a la guerra, hermano. Y la Biblia dice, hermano, que David era el menor y que se había quedado, ¿verdad?, entre las ovejas. Perdón, cuidando las ovejas de su padre.
por ser el más pequeño, lo habían dejado cuidando el ganado, cuidando los animales. Amén. Pero sabe, hermano, lo que yo puedo analizar aquí, que ese muchacho, David, de la Biblia, por supuesto que David de la Biblia, ¿verdad? Amén. Que yo me llamo David también y doy gracias a mi madrecita que me dijo que no fue mi padre, sino que ella que me puso el nombre. Y pues, verdad, bendito sea Dios que me puso un nombre bíblico, porque como le dije la otra vez, allá en una vecina que tiene mi hermana en El Salvador, le pusieron María Guadalupe, le pusieron a la niña, los dos nombres de dos vírgenes le pusieron, como que dije, para que sea santa la niña, pero no, porque llevemos el nombre ¿verdad? De algún personaje, ¿verdad? Sobresaliente, y eso no quiere decir que estamos bien cerca de Dios. No. Cerca de Dios estamos cuando oramos, cuando ayunamos, cuando buscamos de Dios. Amén. Bueno, esos aplausos son para el Señor. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Más bien dicho, como decía un hermano, son para el que va arriba del burrito. Que dice, ¿verdad?, que el burrito iba por Jerusalén y la gente salía a dar aplausos, pero no eran para el burrito, sino que eran para el que iba en el burrito. Amén. Aleluya. Seguimos. Hermanos, es lo que leímos, hermano, en el versículo, mire, se lo voy a leer otra vez el 20, dice, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue a su casa, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Mira, hermano, y llegó a la mera hora el muchacho David. Lo llevaron, le dijeron que llevara queso, que llevara leche, los 10 quesos de leche, dice el versículo 18, que le llevara comida a Saúl y a algunos soldados que estaban allá, a los hermanos de él. Pero fíjense, hermano, es lo que yo digo una cosa, que como ese muchacho, hermano, que llevó la comida, si hubiera sido un miedoso, quizás allá desde lejos le hubiera gritado, ¿verdad? Por ahí les dejo el queso, por ahí les dejo la comida, vengan a traerla, porque ya empiezan a sonar las flechas. Y ya empiezan los caballos a correr y a tirar flechas por todo eso. Pero, hermano, dice que no fue así. Mira, dice, el 20 dice, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda. Se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento dando el ejército, cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de guerra. Amén. Y mira lo que hizo David, hermano. Dice el 21, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó, dice, la carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Gloria a Dios. A eso lo había mandado el anciano, hermano, que era grande en años ya. Le dijo, lleva la comida a tus hermanos, le dijo, y toma prenda de ellos. Fíjate que estén bien, asegura que estén bien. Sí, amén. Pero fíjense, hermano, no tenía miedo. Este muchacho no tenía miedo, hermano, porque dice que se fue hasta donde ya estaban peleando. Sí, donde estaban. Donde ya estaban en guerra, hermano. Entonces, tiene que haber, hermano, ¿verdad? Tenía que haber, hermano, valor en ese muchacho para que se animara, hermano. Ahí donde ya estaban, hermano, dice que se habían parado unos allá por un cerro y otros por este lado, y ya estaba, hermano, la guerra. Pero con todo y eso había miedo. Mira, el versículo 23 dice, si va conmigo, mientras él hablaba con ellos, dice, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat el filisteo de Gad, salió de entre los filisteos, de entre las filas de los filisteos, y habló las mismas palabras. ¿Cuáles mismas palabras? Desafiando, ¿verdad? Sí. Desafiando. Pero ¿qué pasó allí? Dice, y las oyó David. Ah, hermano, ¿para qué fue que oyera David? ¿Para qué fue, hermano, que fuera a oír el muchacho David? ¿Verdad lo que estaba pasando allí? Sí. Las oyó, hermano. ¿Y sabe qué? Y puso atención. Pero mira el versículo 24. Hermanos, los del ejército de Saúl seguían con miedo. Los que están leyendo allí, los que están en la Biblia, dice, mire,
y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia Amén. Sí. y tenían gran temor. Ay, Tenían miedo, hermano. gloria a Dios. Ahora, apliquémoslo para la vida de nosotros. Amén. Sí, hermanos, tendremos miedo nosotros o estaremos con valor en lo que estamos nosotros caminando en el Evangelio, en el camino del Señor. Sí lo estamos haciendo con valor. Porque si nosotros, hermanos, no lo estamos haciendo con valor y con, ¿verdad? Así, hermanos, con ánimo, pues peligroso nos desanimemos, ¿verdad? O peligroso podamos tener miedo como tenían miedo aquí los soldados de Saúl, hermano. Porque dice, mire, que huían de su presencia y tenían un gran temor, tenían un gran miedo. Amén, amén. ¿Y por qué, hermano, cree que tenían miedo? Porque su líder, Saúl, dice la Biblia que Saúl, hermano, dice que también tenía miedo. Tenía miedo de enfrentarse con el gigante. Tenía miedo de enfrentarse, hermano, con las situaciones de la vida. Y por eso, hermano, no tenía valor de enfrentarse a la línea de batalla. Pero tiene que haber, hermano, gente valiente en la iglesia que nos dispongamos y que decidamos a enfrentarnos, ¿verdad? A ese Goliat, a ese enemigo, ¿verdad? Que quiere, hermano, ¿verdad? Robarnos la paz, robarnos el matrimonio, robarnos a los hijos, robarnos la familia. Tenemos, hermano, que nosotros levantarnos y pelear con valor. Amén. Gloria a Dios. Pelear por nuestros hijos, pelear por nuestra familia y tener, hermano, en cuenta, ¿verdad? Eso, que cuando nosotros le servimos de corazón a Dios y le oramos a Dios y Dios ve un interés en nosotros, Dios nos recompensa y nos bendice. Sí, amén. Pero sí, hermano, vale la pena tener valor. Mire qué sigue diciendo el versículo 25. Cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Dice, él se adelanta para provocar, dice, a Israel. Al que le venciere el rey le enriquecerá con grande riqueza y le dará su hija. Fíjense lo que estaba ofreciendo Saúl, hasta dar su hija, pero no se atrevía a pelear. Así, hermano, comparemos esto con nosotros. Muchos de nosotros no queremos enfrentarnos a pelear. Preferimos en veces no venir a la oración o no venir a la vigilia o hacer un ratito de vigilia y no servir a Dios. Y eso, hermano, representa cobardía. Amén. Esto, hermano, representa eso, no estar bien dispuesto, no estar bien decidido para servir a Dios. Amén. Porque como él dice, le sacamos la vuelta. O sea, nosotros queremos lo más fácil que se pueda. Como decía yo el miércoles, también me tocó llevar algo de la palabra. O sea, nosotros quisiéramos, hermano, ¿verdad? Tener un buen sofá, una buena hamaca y descansar y llevarlo lo más tranquilo. Pero cuando ese acomodamiento está en nosotros, ¿verdad? Peligroso, ¿verdad? Peligroso, peligroso, peligroso. Peligroso. Entonces, mire, hermano, dice que el rey ofrecía hasta su hija, hermano, para ver quién se animaba a pelear. ¿Verdad? A ver quién se animaba, hermano, a desafiar al gigante. Pero dice, hermano, el versículo 26, entonces habló David, dice, a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este, dice, este filisteo incircunciso, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Gloria a Dios. Ya vi, ¿verdad? Ya se había encontrado una persona que estaba parando firme, que se estaba en la raya, perdón, en la línea, ¿verdad?, de batalla. Bendito Dios. Y eso, hermano, lo que está buscando Dios, que como dice que ese hombre, fíjense cómo fueron las palabras, dice, porque ¿quién es este filisteo incircunciso? Incircunciso quiere decir pecador. Para que provoque, dice, los escuadrones del Dios viviente. Los judíos, hermanos, ese ejército era el escuadrón del Dios viviente. Y nosotros podemos decir somos el escuadrón del Dios viviente. Sí, amén. Nosotros somos el pueblo de Dios. Aleluya. Sí. Somos nosotros, hermanos, los escogidos de Dios. Amén. Somos, hermanos, los valientes que Dios ha escogido en la iglesia. Pero ¿qué si nosotros estamos con miedo como los soldados de Saúl? ¿Usted cree que vamos a poder enfrentar los problemas o las situaciones de la vida? No creo. No creo. ¿Cuántos quieren ser valientes? Amén. Bueno, este silencio algo quiere decir que están poniendo atención.
Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánto quiere ser valiente? Amén. Gloria a Dios. Pues venga a la vigilia cuando haya. Y también al ayuno y también a buscar de Dios. Y sabe, hermano, que por veces dice, es que este hermano lo mismo repite. Pero yo oigo predicaciones, hermano, de otras congregaciones o de otros lugares, y eso, hermano, está de continuo en la boca de los que hablan la palabra del Señor. Porque para eso ha levantado Dios, hermano, hombres y mujeres cuando pasan aquí al frente, para que nos animemos unos a otros, para que, hermano, no sé, el ánimo no decaiga en algunos, hermanos, que ya se ve que casi quieren tirar la toalla. Que tomemos fuerzas en la palabra de Dios, basándonos en la palabra de Dios, hermano, porque esto de que hablamos la palabra de Dios no es coincidencia, hermano. El día de ayer por la madrugada, no sé si eran las 2 o las 3 de la mañana, parte de este versículo 29, entre dormido y despierto, estaba aquí, y me levanté y estaba aquí, que la última parte del versículo 20 dice, no es esto mero hablar. Ahorita vamos a llegar allí, pero esto es lo que venía a mi mente, y yo decía, pero si a mí no me toca hablar de la Biblia hoy, decía yo que era el día jueves. Pero Dios, hermano, que ya tiene, ¿verdad? El Dios ya hermano, que Él ya prepara, ¿verdad? ¿Quién va a hablar de la palabra el viernes? ¿Quién va a hablar el domingo? Dios ya sabía. Pero porque, ¿verdad? Se me fue dicho, hermano, lleve algo de la palabra. Gloria a Dios. Y ya venía a mi mente, porque mire, el hombre que se decidió a pelear, hermano, con ese filisteo, hermano, desde que fue a la línea de la batalla, empezó, hermano, a haber oposición en él. Pero a él no le prestó atención. Mire el versículo 28 que dice: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David. Y dijo: ¿para qué ha descendido acá? Como que era un recelo, hermano. Fíjese, en vez de alegrarse porque el jovencito le había llevado, hermano, comida hasta allá al campamento y que era valeroso y que se había metido cerca de la línea de batalla, mire, se enojó uno de los hermanos de David. ¿Y sabe qué? Pero a mí me llama la atención, hermano, porque parte de ese versículo dice, parte del versículo 28, uno de los últimos párrafos dice: yo conozco tu soberbia. Le dijeron a David: conozco tu soberbia. Y lo que yo entiendo ahí, hermano, que estos muchachos ya conocían que este muchacho no tenía miedo. Es más, en una parte de la escritura donde vamos a leerlo en un momento, la Biblia dice, hermano, que antes de David decidir para ir a pelear con el filisteo, ir a la guerra, dice que él se armó de valor y él dijo, si allá cuando estoy cuidando las ovejas de mi padre, el ganado, dice, si un león, dice, o un oso venía para arrancar y quitar un animal de la manada, dice, yo iba, lo seguía, dice, y lo agarraba de las quijadas y le rompía las quijadas. Gloria a Dios. Allí podemos ver, hermano, que el poder que había en ese hombre, en ese hijo de Isaí, era un poder sobrenatural. Amén, aleluya. Era el Espíritu Santo que venía, hermano, sobre David, y por eso es que él podía, hermano, razonar con poder, y podía, hermano, de hacer declaraciones y decir: ¿quién es ese filisteo circunciso para que esté desafiando al ejército de Dios? Gloria a Dios, aleluya. ¿Y quién será ese Satanás que el Señor lo reprenda, Amén, que quiere evitar la entrada a los cielos a muchos de nosotros? Amén. ¿Quién es ese enemigo? ¿Verdad? La serpiente antigua, Amén, la culebra, como le llaman, que quiere, hermanos, engañarnos a muchos de nosotros, sí, para que perdamos la salvación y para que no le sirvamos a Dios. Sí, así es. ¿Quién es ese enemigo? Que el Señor lo reprenda. Amén. Porque el que está interesado en que nosotros perdamos la salvación es Satanás. Que Cristo lo reprenda. Amén. Y queremos, hermanos, nosotros hacer esta declaración con la palabra de Dios, que no tenemos miedo. Amén, gloria a Dios. Tampoco lo estamos cucando, porque no es de sabios, hermano, estar cucando al enemigo y estarlo retando en ninguna manera. Lo que estamos diciendo que es un enemigo a muerte de nosotros y que si le tenemos miedo nos puede destruir. Amén. Y si nos descuidamos nos puede destruir. Sí, así es. Pero si nos paramos firme, como dice la Biblia, que este hijo de David, de Isaí, se paraba firme, hermano, vamos a obtener la victoria. Gloria No vamos a tener miedo a la prueba, no vamos a tener miedo a la dificultad, no vamos a tener miedo a la acusación, no vamos a tener miedo a nada de este mundo. Porque cuando el poder de Dios está en nuestra vida, cuando el poder de Cristo está en nuestra vida, nosotros, hermanos, vamos a tener una barrera de parte de Dios. Aleluya.
No dice eso la Biblia, hermanos, allí, hermanos, en donde habla de los diezmos. En Malaquías, ¿verdad, pastor? Que dice, traed vuestros diezmos al alfolí, dice, vuestros diezmos y ofrendas al alfolí, y habrá alimento en vuestras casas. ¿Y qué dice? Y también dice, reprenderé el devorador de alrededor de vosotros, dice. Pondrá un muro, hermano. Dios ha puesto un muro alrededor de nosotros. Pero ese muro también nosotros, hermanos, tenemos que sostenerlo en veces con oración. Con ayuno, con oración, hermano. Algunas veces tenemos que dejar de dormir algún momento en la mañana, en la madrugada, y orar a Dios, doblar nuestras rodillas y encomendarnos a Dios para que Él cuide nuestra familia y cuide a cada uno de nosotros. O sea, no nos podemos confiar y decir, pues ya fui a la oración el martes y voy a ir el viernes o el domingo al culto. No, ¿verdad? Si ya ganamos una victoria, tenemos que prepararnos para ganar la victoria que sigue. La que viene, como quien dice, no nos podemos confiar. El versículo, hermanos, que seguimos, el 29, dice, miren, David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? Dijo, ¿no es esto mero hablar? Dijo, ¿no es eso mero hablar, hermano? Lo positivo, hermano, lo que tenga que ver, hermano, en pelea contra el enemigo. No es eso, toda cosa positiva, todo hermano guerrero o guerrera positiva que hable para bien del pueblo de Dios y que hable bien, verá, beneficio para la iglesia del Señor. Eso mero hablar, eso mero debemos de hablar. Eso dijo David, hermano. Mire, cuando sus mismos hermanos dice que se habían enojado porque él se acercó allá a la línea de batalla a ver la guerra. Eso les dijo él. Y esto es lo que revelaba. Mire, hermano, yo no le llamo más a esto, sino que revelación del Espíritu Santo. Cuando Dios le trae un versículo de la Biblia de madrugada o de noche a usted o lo despierta, yo no le llamo más a esto que revelación del Espíritu Santo. Amén. Que Dios le está trayendo una palabra para que con esa palabra nos edifiquemos más. De lo que estamos en la iglesia y del que nos oye. Porque mire, así respondió, no es esto mero hablar. Ahí está leyendo usted. No es eso mero hablar entre nosotros, hermano, que el que pasa aquí, hablar una palabra de edificación, una palabra de ánimo, una palabra de impulso. Porque, hermano, no podemos pasar aquí y venir a decirle, hermano, si es que usted ahí en la prueba que está ahí, ya no va a poder de ahí, no va a salir. No, hermano, entonces mejor ni vengamos. Si vamos a hablar algo negativo, si vamos a estar con el ánimo bajo los suelos, hay que mejor arrodillarnos allá y pedirle a Dios que nos dé, verdad, ese coraje espiritual, ese aliento, hermano, esa unción del Espíritu Santo como la que había en David de la Biblia. Gloria a Dios. Que dijo, hermano, se decidió y dijo, esto mero hablar, dijo. Y mire, hermanos, el 31 dice, fueron oídas las palabras de David, que David había dicho, y la refirieron delante de Saúl, y lo hizo venir. Y el 38 dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Gloria a Dios. Qué bonito, ¿verdad? Cuando hay alguien que dice, yo voy a ir a pelear, yo voy a ir a guerrear, yo voy a ir a la vigilia, yo voy a buscar de Dios, yo voy a ir a seguir buscando de Dios. Qué bueno cuando hay gente así, hermano. Mire, como ese que decía, ¿verdad? Yo voy a ir a pelear con ese filisteo. Si de miles o cientos que habían con grandes lanzas, con grandes armas, ni un hermano tenía valor de pelear contra el filisteo, pero ya se había encontrado, hermano, un candidato para que peleara con ese grandulón que tenía como 8 pies y que tenía un gran casco, hermano, y una gran derrota. La gente temblaba y le daba miedo, hermano, cuando miraban al gigante, pero ya se había hallado uno, hermano, que ese sí estaba dispuesto a pelear, ¿verdad? En favor del pueblo de Dios, en favor de la obra de Dios. Mire, el versículo 33 dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. Fíjese, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Mire, hermano, cuando no hay unción de Dios, cuando no hay poder de Dios en el cristiano, va a ser miedoso, va a tener temor, va a tener miedo, no va a querer enfrentar los problemas, no se va a querer congregar, hermano, y va a querer nomás descansar y llevarla tranquila.
Mire, hermano, siendo Saúl rey, siendo el escogido de Dios, siendo el líder, siendo el mero encargado, el mero cabecilla, tenía miedo y estaba negativo. Sí. ¿Qué cualidades podemos ver así en un líder, en una persona? Que hay miedo, que hay temor, que no hay valor y que no quiere enfrentarse a la realidad de la vida de las pruebas. Sí, así es. Eso, hermano, es lo que se podía ver en ese hombre. Le dijo, ¿verdad? Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. ¿Verdad? Es terrible cuando el miedo, el temor se apodera de un cristiano, hermano. Amén, amén. Es terrible, pero hermano, siempre va a haber gente, hermano, amadora de Dios. Siempre va a haber gente guerrera que se dispone por servir a Dios. Aleluya. David, en el 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si él se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Gloria a Dios. Ahí podemos ver que el poder que operaba, hermanos, en ese muchacho era un poder sobrenatural. Que desde allá en el desierto ya tenía intimidad con Dios. Ese muchacho, me imagino que allá cuidando el ganado, hermano, quizás andaba cantando, quizás andaba orando, quizás, hermano, andaba teniendo una comunicación con el Dios del cielo. No hay otra cosa más que podemos pensar, hermano, que la unción del Espíritu Santo venía sobre ese hombre y, hermano, y hablaba con poder y, hermano, y animaba a los demás y decía: yo iré a pelear, yo iré a la guerra y le ganaré a ese hombre. Pero eso, hermano, eso nomás se logra, hermano, ¿verdad? Esos éxitos, esa bendición solo se logra cuando hay intimidad con Dios. Aleluya. Cuando hay oración, cuando hay búsqueda, cuando hay una comunión, ¿verdad? De uno con Dios, hermano. Aleluya. Pero para eso, hermano, para tener esa comunión, muchas veces también hay que pagar un precio. Y verdad que ese precio la mayoría no estamos dispuestos a pagar ese precio. Y por eso, hermano, es que, pues, como hemos dicho algunas veces, por eso es que en veces vamos perdiendo terreno. En vez de ir ganando terreno, vamos perdiendo terreno, porque no hay esa intimidad, no hay esa intimidad con Dios. Lo que falta hoy en la iglesia, hermano, en el siglo XXI que estamos, es que el pueblo de Dios tengamos intimidad con Dios. Sí, amén. Eso hace falta. Y por eso, hermano, es que en veces nosotros nos miramos en pruebas difíciles y nos miramos, hermano, como que tambaleamos y como que algunos quieren tirar la toalla. Porque, hermano, no hay, hermano, esa comunión con Dios. Exactamente. Pero sabe, hermano, yo le vuelvo a decir una vez más: oiga alabanza, oiga predicaciones, lea la Biblia, congréguese, hermano, tenga las actividades frecuentes de la iglesia, busque de Dios, acérquese a Dios, y yo le aseguro que la bendición mejorará en su vida y en la mía. Yo lo estoy experimentando. Yo no hay día que no oiga tiempos largos de alabanza o predicaciones, algo que edifique mi mente, además de algunas lecturas que logro hacer entre semanas, buscando tener una comunicación con Dios, un acercamiento a Dios. Gloria a Dios. Y Dios, que es misericordioso, hermano, viene y nos bendice. Sí, Pero de otra manera, ¿verdad? Seguiremos siendo los mismos. Y esa es la cosa que la Biblia dice, ¿verdad? Que no debemos ser ni tibios, ¿verdad? No, que no seamos tibios, o seamos fríos o calientes, ¿verdad? El que se descarrilla y de repente a los meses viene y se vuelve a restaurar, quizás tiene más ventaja que el que es tibio, que está en la iglesia, pero que no siente nada, que ya no siente nada porque ya no ora, porque ya no lee la Biblia y no le dan ganas de oír alabanza, pero sí en el teléfono le dan, y hermano, horas y horas y horas, pero no se aburre del teléfono. Duele la nuca, pero todavía dormido, está cada vez se le deslizan por ahí y todavía. Dios. Así pasa. Ayúdanos, Padre. Así pasa. Estamos enriquecidos de otras cosas, pero no de Biblia, pero no de la presencia de Dios. Sí, así. Y para que de veramente, ¿verdad?, nosotros, hermanos, tengamos más bendición de Dios, yo creo, hermano, que el escuchar alabanza o el cantar nosotros por algún momento, eso trae bendición a nuestra vida.
Yo no dudo, hermano, que este hombre, hermano, para tener ese coraje, para enfrentar a ese Goliat, hermano, tenía que tener una intimidad con Dios. Tenía que tener, verdad, una vida cercana a Dios. Porque no escogió Dios a los más grandotes, a los que estaban allá en la guerra, de estos tres hermanos que andaban prestando servicio militar, sino que escogió a aquel que estaba cuidando las ovejas. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por dónde íbamos? Bendito Dios. Por el 36, ¿verdad? El 36 seguimos. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Aleluya. Al ejército del Dios viviente había desafiado, hermano, ese Goliat. Pero se había parado el muchacho este de edad para pelear. Gloria Y bien dispuesto y bien decidido. Mira el 37 dice, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Ahí podemos ver que David no iba peleando conforme a su propia fuerza, ¿verdad? Dice que Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de mano de este filisteo. Aleluya. El 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Como quien dice, ¿verdad? El traje que usaba Saúl se lo estaba midiendo a David para que David fuera a pelear. Sí, amén. Y ciñó David, el 39, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Gloria a Dios. Y David echó de sí aquellas cosas, se quitó el traje, en pocas palabras. Sí, amén. Porque no es el traje, hermano, no, ¿verdad? De Saúl, ¿verdad? No era el casco de Saúl, sino, hermano, David confiaba en la unción de Dios. Aleluya. Y nosotros también, para derrotar al enemigo y para derrotar, hermano, a lo que se opone contra nuestras vidas, nosotros debemos de echar mano, ¿verdad? A la ayuda del Espíritu Santo. Gloria a Dios, amén. A la ayuda de la palabra de Dios, ¿verdad? A la ayuda de la oración, y vamos a poder vencer, hermano. Amén. Vamos a poder vencer, porque en veces hay situaciones que ni están, ¿verdad? Que se diga, pero muchas veces andamos, hermanos, temblorosos, andamos con miedo. Sí, es cierto. Mire, el versículo 40, ya falta poco para que terminemos. Y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que tenía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. ¿Sí va conmigo? Amén. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Amén. Sí, hermano, el enemigo le tuvo en poco, ¿verdad? Sí. El enemigo también, hermano, va a saber, hermano, quién es usted, quién es usted y quién soy yo. Amén. Gloria a Dios. No dice la Biblia que con aquellos hijos de Exeba, dice la Biblia que ¿verdad? ¿Qué dijo el espíritu maligno que había en ellos? A Pablo conocemos, dijo, ¿verdad? Pero a ustedes no. Y así quizás dirá también el enemigo, hermano, a fulano, a mengano conocemos, pero a usted no lo conozco, porque usted todavía no ve novelas, para decir el diablo. Conozco a la hermana Julana que ora y al hermano Mengano que buscan de Dios, que leen la Biblia, que oran, pero a ti no te conozco, no te conozco porque todavía miras novelas y todavía sos chismosa y todavía hablas lo que no tenés que hablar. ¿Sí me entiendes? Así va a decir el enemigo.
pero con los que oran y ayunan y buscan de Dios, a ese sí lo conozco. A ese sí veo que está tomando en serio las cosas de Dios, Padre. Porque el mismo diablo, hermano, nos conoce a nosotros. Sí, amén. Decía un predicador, si aún el mismo Satanás es de los mandados a Cristo. ¿Por qué le quedo yo con esto? Porque aún cuando Cristo Jesús, hermano, dice esto voy a hacer, lo hace. Amén. Sí. Porque aquellas, hermanos, en aquella ocasión que dijo Faraón, dijo, maten a todos los niños de un año, dijo. ¿Verdad? Pero ¿qué pasó? Dios le conservó la vida a Moisés, ¿sí o no? Ajá. Porque Dios le tuvo que decir al enemigo, a este no me le vayas a hacer ningún mal, porque este va a ser libertador. ¿Sí me entiende? Dios, hermano, sabe, y el enemigo sabe quién anda rectamente delante de Dios y quién anda chueco delante de Dios. Que todavía se echa sus novelas y se echa su bailadita, su cigarro, quizás, a ver cuántos todavía quizás no se echan un cigarro todavía y nosotros ni sabemos. Ojalá que aquí en la iglesia de Semanilla no. Porque imagínate, hermano, dicen allá en El Salvador, predican mucho, dicen que algunos son cristianos todito el año hasta noviembre, pero cuando llega diciembre ya agarran una vacación y se echan sus cervezas y después, hermano, que pasó diciembre, otra vez se reconcilian. Pero imagina, hermano, y si en esta salidita que se da, hermano, el enemigo, mire, pues es el peligro, hermano. Por eso, ¿verdad? Que debemos de estar firmes en Dios. Amén. Debemos de estar firmes, hermano, como este hombre, hermano, que con valor, hermano, se atrevía a enfrentar a un enemigo, hermano, que estaba bien grandote y que a la vista de muchos, de todo el ejército, hermano, tenían miedo y que no se animaban a enfrentarse. Sí, amén. Pero verdad, que bueno cuando hay hermanas y hermanos que están dispuestos, hermano, a enfrentarse, ¿verdad? Aleluya. Ante las circunstancias de la vida y ante lo que traiga, hermanos, la vida. Yo sé que hay muchos, hermanos, y hay muchas que son guerreras y que son guerreros, hermanos, y que doblan sus rodillas a 10 horas de la noche y en ciertos horarios, hermanos, y que oran por la iglesia y que oran por su familia y que oran, hermanos, ¿verdad? Para que más almas sean salvas y para que los familiares sean salvos también. Eso todos, hermanos, debemos, ¿verdad?, de unirnos, hermanos, a buscar de Dios. Hermano, si Dios, hermano, a través de la Biblia podemos ver cuántas historias, hermano, cuántas cosas grandes ha hecho Dios, cuántas ha hecho Jehová. Gloria a Dios. ¿Usted recuerda, hermano, lo que estaba pasando allá, hermano? En el libro de Esther dice la Biblia, hermano, que ya estaba firmado un decreto, hermano, para matar a todos los judíos. Ya habían regado las cartas en todito el país y en toditos los lugares, estados del país. Y me gusta, hermano, cómo declaraba victoria Mardoqueo. Dice que le mandó a decir a la reina, le dijo, tienes que hacer algo, le dijo, y si tú no hicieras algo, le dijo, por los judíos, por el decreto que está para matarlo, le dijo, respiro vendrá de algún lado. Aleluya. Ese es el hombre de fe, esa es la mujer de fe, hermano, que aunque mire que le está lloviendo sobre mojado, todavía está diciendo, respiro vendrá de algún lado. De alguna manera va a haber una salida del problema en la situación que está pasando en el hogar o la familia, porque, hermano, la intención del enemigo es ver más matrimonios separados, más familias separadas, más niños huérfanos. Ese es, hermano, el ataque más terrible que está tirando el enemigo en estos tiempos. Pero vive Jehová, aleluya, que en su presencia estamos, que Él nos va a dar la sabiduría y la inteligencia para luchar no solo por nuestros hogares, sino por nuestros hijos, por la iglesia y por todo lo que tengamos que pelear. Aleluya. Y claro que no lo haremos con nuestras propias fuerzas, lo haremos con la fuerza que nos da el Señor. Lo haremos con la fuerza que nos da el Espíritu Santo, hermano. Porque, hermano, al mío eso, hermano, que le mandó a decir, ¿verdad? A Mardoqueo le dijo, mira, reina, le dijo, ve cómo le haces, si vas a hablar con el rey o qué haces, porque la situación está terrible aquí, que han dicho que van a matar a toditos los judíos. Está firmado el decreto con el anillo del rey, las cartas han sido regadas, y ve qué haces tú. Y al ver que ella dice que todavía la mujer mandó, hermano, a los eunucos a ver por qué estaba tirado Mardoqueo ahí, hermano, en el palacio del rey.
En ceniza estaba acostado, hermano, aquel hombre. Hermano, qué valentía de personajes que han habido en la Biblia, hermano, a los que nosotros debemos imitar. Imagina ver un hombre tirado en ceniza, en saco, hermano, con una sola razón, orando para que los judíos no fueran, Sí, amén. hermano, destruidos. Sí, amén. Y Dios oyó la oración. Gloria a Dios. Aleluya. Debe de haber hombres, ¿verdad, hermano? Debe de haber hombres y mujeres que nos levantemos, gloria a Dios, aleluya, y que peleemos por la obra del Señor. Y que peleemos, hermano y hermana, pero con deseo en nuestro corazón, con ganas, hermano, de que Dios siga haciendo cosas bonitas. Aleluya. Eso, hermano, te imaginas, eso es lo que a mí me tocaba, aunque dice la Biblia que al saber la situación, dice la reina Esther, que ni era reina todavía, dice que puso a ayunarse 3 días, hermano. Dijo a sus criados que iban a ayunar 3 días por la situación para ir donde el rey. Y vino un respiro de parte de Dios y aquel decreto, hermano, fue removido. Gloria a Dios. Pero ya, hermano, Mardoqueo ya estaba, hermano, de una vez, como quien dice, de si el plan A no funciona, el plan B va a funcionar. Él ya tenía un plan B. Y nosotros debemos de tener eso, hermano, que si el plan A no funciona, el plan B va a funcionar. Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad? Si la oración no funciona, el ayuno va a funcionar, hermano. Y Dios hará algo por nosotros y hará algo por la familia de nosotros. Y no seremos, hermano, destruidos y no seremos, hermano, influenciados por las malas influencias que están viniendo de parte de afuera de Satanás, el enemigo. Que el Señor lo reprenda. Amén. Hay algo que nosotros que tenemos que hacer, sí, luchar, hermano, perseverar hasta el fin, porque eso dice la Biblia, hermano, que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Aleluya. ¿Verdad? Y el que persevera alcanza, hermano. El que busca halla, ¿verdad? Y el que pide recibe. Pero nosotros pedimos, hermano, dame una casa, Señor, dame un carro, Señor, dame un buen trabajo, Señor, dame buena ropa, Señor, y dame cuántas cosas pedimos. Pero de él, hermano, nosotros, ¿verdad? Dame, Señor, un espíritu así como para ayunar. Dame, Señor, algo así, un deseo de orar y de ayunar y de buscar. Eso casi no lo pedimos nosotros. Y usted, hermano, lo tiene experimentado que cuando hay bodas, cuando hay quinceañera, hay fiestas, se llena, hermano, local. Pero vaya a ver oración, vaya a ver ayuno, usted ya sabe, ¿no? Y todavía venimos algo chiricoso, que ni lo vamos a ver. Y eso, hermano, ¿verdad? Que en veces se puede ver que el interés no está en todo, no está en todo. No está en todo ese deseo, hermano. No está en todo. Pero Dios, hermano, quiere bendecirnos. Dios quiere restaurarnos. Dios quiere que vayamos, ¿verdad?, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, hermano. Dios quiere, hermano, que seamos un pueblo, ¿verdad?, buscador de Dios. Que no nos conformemos, hermano, porque yo doy una ofrendita para allá, o porque yo doy una ofrenda para acá, porque diezmo, porque ofrendo, porque colaboro, porque limpio la iglesia. No, también nosotros, hermanos, tenemos la responsabilidad de orar y de buscar a Dios. No nos podemos conformar porque hagamos una obra buena, una verdad, sino que Dios quiere que hagamos más. Sí, amén. Como decía el hermano pastor, ¿verdad? Que cuando ya hayamos hecho lo que Dios nos mandó que hiciéramos, que digamos, siervos inútiles somos. Así dijo el Señor. Aún yo ni siquiera llego a siervo inútil, dijo mi hermano, porque ni siquiera hago todo lo que Dios me encomienda hacer. Que nos ayude, ¿verdad, Señor? Que Dios tenga misericordia de nosotros, nos ayude, ¿verdad? Que nos dé ese buen ánimo y que nos dé ese buen deseo, hermano, porque mucho como que se va apagando ese fuego, ¿no? Y la Biblia, ¿verdad? Y el canto que cantamos dice, va, que no se apague el fuego que hay en mi corazón. Que no se apague el fuego, que siga ardiendo más. Gloria a Dios, amén. ¿Verdad? Que ese fuego no se apague en nuestra vida. El versículo 40 dice, ¿verdad? Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Gloria a Dios. Y el filisteo venía andando, acercándose a David y su escudero delante de él. Sí, amén.
Y cuando el filisteo vio a David, le tuvo en poco, porque ya habíamos leído eso, el 43, y dijo el filisteo a David: soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Oiga, él tenía unos dioses vanos, unos dioses de mentira. No eran verdaderos dioses los que tenía Goliat, hermano, los filisteos. Dice que maldijo a David. Y mira el 44. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré la carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, ¡Aleluya! el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Ese hombre sí venía en el nombre de Jehová. ¡Aleluya! Ese hombre venía en el nombre del Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Él sí venía, hermano, bien armado hasta los dientes. ¡Aleluya! Él no venía confiando en su persona. No. Él no venía confiando en él. Él venía confiando, hermano, en el poder sobrenatural que habita en él en la vida de él. Amén. Porque él dijo, ¿verdad? Más vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Sí, solamente. Para que el enemigo pueda destruirnos a nosotros, tiene que pedirle permiso a papá. Gloria a Y Dios. si papá no le da permiso, que si Jehová no le da permiso, él no puede hacer nada contra nosotros. Amén. Al menos que nosotros, hermanos, le Aleluya. estemos coqueteando al pecado. Al menos que nosotros, ¿verdad? Nosotros estemos buscando la manera de allí, ¿verdad? De hacer algo malo, Sí. va a pasar. Pero si nosotros, hermanos, estamos encomendándolos a aquel cada noche, cada mañana, aquel que nos llamó a la salvación, él peleará por nosotros. Gloria a Dios. Él peleará por nosotros, peleará por la iglesia y por nuestras vidas, y no nos Aleluya. destruirá ese enemigo maligno. El Señor lo reprenda. Amén. Como dice el canto, mira el versículo 46: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy a los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Amén. Aleluya. Toda la tierra sabrá que el Dios de Israel también es el Dios de la iglesia. Que es el Dios a quien nosotros le servimos, es el mismo Dios de la Biblia, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, el mismo, gloria a Dios, que envió a Jesucristo, aleluya, a su Hijo, para que muriera en la cruz y para que trajera salvación y vida eterna a nuestra vida. Aleluya. El mismo, gloria a Dios, porque solo hay un Dios, Aleluya. un Dios, gloria a Dios, aleluya, y es el que ha tenido misericordia de nosotros. Gracias, amado Dios. Dice que toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Aleluya. Como toda la tierra supo que había un Dios allá también con los hebreos cuando se abrió el mar. Sí. Amén. Amén. Y aconteció, el 47, dice, y sabrá. Y el 48, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir a encontrarse al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo Aleluya. en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Sí. Amén. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Gloria Oiga, a qué Dios. bonito. Así, hermano, lo venció con el poder de Dios. Ese hombre, ese muchacho, venció al filisteo, cayó tirado. Hermano, el 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. La honra y la gloria sea para el Señor. Así obtuvo la victoria, hermanos, aquel muchacho David, venciendo al filisteo, arrancándole la cabeza, hermano, y llevándola, hermano, allá para el templo, para allá, para el lado de Israel. Y mira, y nomás viendo a su paladín tirado, dice que los filisteos huyeron y corrieron. Gloria a Dios. Pero verdad, hermano, que a la vista del ejército de Saúl, eso, hermano, estaba crudo. A la vista de Saúl, hermano, ellos decían, pero ¿cómo le vamos a ganar a ese gran hombre? Está grande.
pero ya Dios en sus ojos, ya ante los ojos de Dios, ya ese filisteo ya estaba vencido. Amén. Él Gloria a preparó a Dios. un David, él preparó a un hijo de Isaí para que ese lo venciera, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Y así como le dio, ¿verdad? La victoria, hermano, a Isaí, perdón, a David hizo hijo de Isaí. Así Dios también, hermano, nos da la victoria a nosotros. Amén. Y nos dará siempre la victoria a nosotros cuando, ¿verdad?, a su pueblo le busquemos, ¿verdad? Y nosotros no tengamos miedo, no tengamos temor. Amén. Gloria a Dios. Porque no es válido, como dijimos, ¿verdad? El miedo no es agradable delante de Dios. Como cristianos, hermanos, ya no tenemos que tener miedo. Tenemos que, porque estamos parados en la roca fuerte, en la roca que es Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie, hermano, gloria a Dios. Y ¿verdad? Ya en un momento nos despedimos. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Cantamos un canto, si pasa, hermano santo, si está por ahí. Gloria a Dios, y nos despedimos en un momento. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo vencer a nuestras almas. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo vencer a nuestras almas. Hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. No puede estar triste tu corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste tu corazón que alaba a Dios. No puede estar triste tu corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste tu corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, la alabo a mi Cristo. No puede estar triste tu corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, la alabo a mi Cristo. No puede estar triste tu corazón que alaba a Dios. Gloria a Dios. Así vamos a estar orando para despedirnos. Agradeciéndole a Dios, ¿verdad?, que hemos venido a celebrar culto a nuestro Dios. Y que el día domingo, ¿verdad?, sigue, ¿verdad?, aquí la fiesta. Gloria a Dios, aleluya. Oramos, hermano, y damos gracias a Dios. Aleluya. Gracias, Padre Celestial, en este momento. Bendito Señor eterno del cielo. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús, porque hay victoria en tu nombre, Señor. Gracias, Señor, hemos meditado en esta palabra que tiene vida, Señor. En esta palabra, Padre Santo, aleluya, que la necesitamos poner en práctica cada día. Yo le agradezco, Padre Santo, por este privilegio, Señor, de habitar aquí en su casa, Padre Santo, y haber estado juntos con nuestros hermanos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, aleluya, Padre Celestial. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a despedirnos, Señor, de aquí de este lugar, agradeciendo al Padre Santo, ¿verdad?, por su bondad y su misericordia, Dios del cielo y de la tierra, y que se agrada a usted, Dios mío, ¿verdad?, que nos reunamos, Señor, en su casa, Padre Santo, y aleluya, y que todo lo que hagamos, ¿verdad?, sea de hecho, de palabra, que lo hagamos en el nombre del Señor, de su palabra, Dios mío. Gracias en esta hora, Señor. Despídanos en paz, llévanos por bien a casita, Padre Santo. Se lo pido en el nombre de Jesús, Dios mío. Amén y amén. Estamos despedidos, hermanos.